Hola a todos, muy buen día, sean bienvenidos a este tercer video de la materia de políticas públicas e innovación social. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la tercera unidad, comprendiendo algunos aspectos que tienen que ver con la formulación de la política pública y su análisis. Vamos a iniciar. Lo primero que hay que mencionar es que cuando hablamos de una política pública, nos estamos refiriendo a una serie de 5 pasos para poder diseñarla. Estos 5 pasos comprenden el análisis de la política pública a partir del desarrollo de su problema. Número 2, el análisis de las posibles soluciones para resolver esa problemática. En tercera instancia, el análisis o los análisis de factibilidad. Después, la recomendación de política pública a través de lo que denominamos como policy memo. Y finalmente, el plan de acción de la política pública, es decir, el establecer cómo es que se va a implementar esta política. A continuación vamos a ver cada uno de estos pasos por separado, tomando en consideración que el análisis del problema ya se vio en la unidad pasada y que el plan de acción se estará observando en la unidad número 4. Una vez que ya tenemos definido el problema, tenemos que pasar a la siguiente etapa dentro de los 5 pasos del diseño para lo que denominamos como análisis de soluciones. En esta segunda parte o en este segundo paso, se trata de integrar 5 etapas en las cuales se va a tratar de crear soluciones para las políticas públicas. El primero de estos pasos comprende el establecimiento de objetivos, después una lluvia de ideas de posibles alternativas de solución, sigue el análisis de las mejores prácticas que suceden en políticas públicas en el país o en el estado o en el municipio, posteriormente la selección de las principales alternativas y el costeo de cada uno de los aspectos que concierne a su presupuestación y finalmente como paso número 5 la identificación de la población objetivo que será posible beneficiaria de esta política pública. Cabe mencionar que para poder desarrollar este análisis de factibilidad, o mejor dicho, análisis de posibles soluciones, es necesario contar con al menos 3 perfiles de personas diferentes. En primera instancia, un experto en presupuestación. En segunda instancia, un experto sobre mejores prácticas. Y finalmente, quizá la persona clave sería un experto ya sea de la academia o del servicio público relacionado con la problemática o el tema a resolver. Dicho lo anterior, ahora sí podemos iniciar con el proceso de análisis de soluciones. Lo primero que tenemos que hacer es establecer objetivos, de tal forma que cuando ya tenemos identificado el problema, podemos empezar a plantear soluciones a partir de la identificación de a dónde queremos llegar y cómo es que queremos hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que plantear es qué es lo que queremos hacer o hacia dónde queremos llegar. Para ello, les recomiendo utilizar la metodología SMART, que por ahí ya estuvimos desarrollando en la primera materia de la maestría como tal, cuando veíamos temas de planeación pública o planeación gubernamental. Algunos de los criterios que debemos de considerar para poder desarrollar un buen objetivo son los criterios SMART. El hecho de que sea específico, es decir, que cuente con un verbo en infinitivo orientado a resultados, el que sea medible, el que sea alcanzable, el que sea relevante y también el que cuente con un marco temporal que permita a la persona que está tomando la decisión identificar en qué momento se deben de alcanzar esos objetivos. Dentro del texto de la materia podrán observar en esta tercera unidad que les marqué por ahí un ejemplo bastante sencillo de entender. Tenemos una problemática bien específica que nos dice: los habitantes de la zona poniente del municipio de San José tienen desabasto de agua potable en sus hogares. Por ahí se identifican también algunas causas y algunos efectos, pero esto nos permite eventualmente plantear objetivos bien claros. En este caso, lo que se busca es lograr que al menos el 80% de la población de San José cuente con suministro permanente de agua potable en los próximos 12 meses.
En este caso, entonces, estamos siendo específicos al plantear de forma clara cuál es el verbo que tenemos que plantear dentro de esta redacción. Número 2, estamos midiendo al plantear también que es ese 80% de la población el que queremos llegar a abastecer. Aunado a esto, podríamos decir que el objetivo además es alcanzable debido a que por los números con los que ya se contaba previamente lo que se pretende lograr, pues no dista mucho de lo que puede ser real. Asimismo, se considera como relevante, ya que lo que se plantea es precisamente atacar ese problema que tiene esta población. Y finalmente, se marca un tiempo, en este caso 12 meses. Por lo tanto, abarca los 5 puntos de la metodología SMART. Una vez que ya se identificó el objetivo claro que tenemos que tratar de conseguir, hay que plantear diferentes ideas de posible solución para la problemática. Y en este caso, una de las herramientas más sencillas de aplicar, pero también de las más eficientes, son las lluvias de ideas. En este caso, me parece que la mayoría hemos desarrollado lluvias de ideas en diferentes momentos de nuestra vida. Y es un proceso bastante sencillo, como les decía. Lo primero que tenemos que hacer es reunir a un grupo de personas, de preferencia un grupo multidisciplinario, que cuente con algún tipo de relación o expertise en el tema que estamos tratando de resolver. Este grupo de preferencia que sea de menos de 10 personas y que sea como mínimo de 3. En segunda instancia, a los participantes se les debe explicar con lujo de detalle de qué trata nuestra problemática pública. Y en este caso, hay que plantearles los objetivos que queremos alcanzar, pero también cuál es como tal el problema, sus causas y sus efectos, a partir de mostrar el árbol de problemas que hicimos en su momento. Posteriormente, se debe ya ahora sí de iniciar con la exposición de ideas. Esta debería estar moderada por un líder de proyecto, el cual estará precisamente incentivando a que surjan las ideas. Finalmente, debe de analizarse cada una de las propuestas sugeridas, no importa si fueran muy locas o muy extravagantes, todas se deben tomar en consideración y definir cuáles se pueden combinar, por ejemplo, o cuáles serían viables desde un inicio. Una vez que se llevó a cabo la lluvia de ideas, es conveniente proseguir con lo que denominamos como análisis de mejores prácticas. En esta lo que se hace es investigar en diferentes dependencias, tanto de nuestro municipio o estado o gobierno como tal, pero también en otros gobiernos de otros municipios, de otros estados o incluso de otros países, qué es lo que se ha hecho para poder resolver problemáticas como la que nosotros estamos tratando de solucionar. En este caso, básicamente se trata de una investigación documental en Internet, por ejemplo, o directamente en algún lugar donde podamos encontrar esta información y, si es posible, contactar a aquellas personas que operaron dicha acción o dicho programa gubernamental en su momento. Esto con el objetivo de identificar qué es lo que se hizo previamente para poder nosotros tener un marco de referencia y tomar en consideración aquellas partes positivas de lo que ya se hizo, pero también considerar las partes negativas para no repetirlo. Este análisis lo que busca entonces es generar nuevas ideas a partir de las que ya generaron dentro de la lluvia, estas se estarían agregando. Entonces, por ejemplo, si en la lluvia de ideas salieron 10 y acá surgen otras 2 o 3, ya tendríamos 13 ideas de posibles alternativas de solución para el problema público. Una vez que ya tenemos nuestro listado de lluvia de ideas y de mejores prácticas, lo que sigue es identificar de ese listado enorme, digamos 13, cuáles serán las mejores. Entonces, inicialmente con nuestro equipo de trabajo lo que vamos a hacer es identificar las 5 ideas mejores, que no sean más de 5 para evitar que el análisis sea muy extenso. Una vez que tenemos identificadas las 5 propuestas más importantes, será nuestra labor el presupuestar para cada una de ellas cuánto es que va a costar su implementación. Esto de manera que seamos muy específicos con cada uno de los aspectos que se tendrán que erogar. Para esto, ya en los puntos anteriores, estuvimos realizando por ahí algunos análisis en los cuales planteamos qué necesitaban y qué no. Entonces, en este caso es detallar lo más que se pueda todos aquellos elementos que se necesitan para implementar cada idea.
El último paso contempla la definición del público objetivo. En este caso es importante mencionar que existen dos tipos de población: la población potencial y la población objetivo. La población potencial son todos aquellos habitantes o todas aquellas personas que se ven afectadas directamente o indirecta por el problema. Abarca una gran cantidad de personas. Mientras que la población objetivo son aquel pequeño grupo que el gobierno tendrá la posibilidad de ayudar. Entonces, exactamente a los que vamos dirigidos es la población objetivo. Un ejemplo de población potencial y población objetivo lo podemos ver en los textos de la unidad. Les pido la revisen para que entiendan con mayor claridad esta diferencia. Tras la definición de la población objetivo, siguen ahora sí la siguiente etapa que denominamos análisis de factibilidad. Esta se compone en esencia de 6 filtros que tenemos que tratar de conseguir para identificar qué tan factible es una propuesta de política pública. Un filtro presupuestal para identificar qué tan barato, qué tan caro va a ser la idea y de esta manera saber si se cuenta con recursos propios o tendremos que pedir recursos externos. Un filtro socioeconómico para identificar el análisis costo-beneficio de cada propuesta. Después, un filtro legal para identificar si existen leyes que estén en contra de lo que nosotros queremos proponer. Como cuarta fase o cuarto filtro es el filtro político, y este es muy importante porque en este tratamos de identificar aquellos actores de la vida pública que podrían tener diferencias con lo que nosotros queremos plantear, pero también qué tanta posibilidad existe de que esas personas nos vayan a tratar de cancelar nuestra propuesta, por ejemplo, por cuestiones políticas o por cuestiones de ideas sobre sus partidos políticos, por ejemplo. Posteriormente, un filtro ambiental para identificar que nuestra propuesta no daña el medio ambiente. Y como último filtro, el administrativo, en el cual se identifica, número 1, quién va a ser la dependencia encargada de implementar la política pública. Y número 2, el saber si esa dependencia cuenta con suficiente personal, tecnología, herramientas, equipo y servicios auxiliares para poder implementarla. La última parte de esta tercera unidad es lo que llamamos como memorándum de política pública o policy memo. En esta última parte, esta última sección, lo que involucra es la manera en que vamos a presentar nuestra propuesta de política pública o de diferentes alternativas para la generación de la política como tal. Este básicamente es un documento de resumen en el cual le vamos a exponer al tomador de decisión aquellos aspectos esenciales con los que debe tener en cuenta para poder desarrollar posteriormente la política, las acciones o los programas correspondientes. En primera instancia, este Policy Memo incluye lo que conocemos como encabezado. Esta es una parte súper básica en la cual incluimos para quién va dirigida esta recomendación, quién es la persona que está escribiendo como tal la propia recomendación y finalmente cuál es el principal objetivo de este documento. Posteriormente pasamos a la segunda sección, a la que denominamos como resumen. En esta segunda sección lo que hacemos es simplemente plantear de forma muy concisa, muy clara y muy precisa los aspectos más relevantes de toda nuestra propuesta. Básicamente tenemos que responder a una serie de cuestionamientos que permitirán tener precisamente una mayor claridad a la hora de la definición de esta sección. Preguntas como por qué se creó este documento, cuál fue el resultado del análisis y cuál es la recomendación principal de política pública. Esto en 2 o 3 párrafos como máximo. La tercera sección del documento incluye lo que conocemos como antecedentes. Aquí es simplemente plasmar por qué es un asunto público importante la que estamos planteando, así como el cómo es que se posicionó este problema en la agenda pública y por qué se sugiere incluir el asunto dentro de la agenda de gobierno. Recordemos que para que este problema público llegue hasta la agenda de gobierno tiene que pasar por distintas etapas. En este momento está en la agenda política y lo estamos impulsando hacia la agenda de gobierno. Finalmente, o mejor dicho, como cuarta sección, viene ahora sí ya el análisis del problema. Aquí podemos plantear, por ejemplo, el árbol de problemas que veíamos en la unidad pasada,
con su problema, sus causas y sus efectos, de manera que el tomador de decisión tenga bien claro qué es lo que está observando en ese momento y para dónde se dirige la posible política pública. La quinta sección es lo que denominamos como análisis de soluciones, y en esta es donde planteamos ya como tal las alternativas, en este caso la primera alternativa de solución para ese problema público. En esta sección lo que se incluye es cuáles son los objetivos y la población objetivo de las soluciones propuestas, qué acciones se han emprendido, por ahí lo que veíamos sobre las mejores prácticas y demás, cuáles son también los costos de esas posibles soluciones, de tal forma que cuando se vaya a tomar la decisión se tenga bien clara esta información. La siguiente etapa o la siguiente sección, que es la última, se conoce como análisis de factibilidad y recomendación. En este es donde incluimos todos aquellos análisis que hicimos: presupuestal, socioeconómico, legal, político, ambiental y administrativo, y le planteamos al tomador de decisión cuál de las propuestas tiene más factibilidad que las demás. En esta también, después de mencionar y explicar por qué es mejor o cuáles son las diferencias entre cada propuesta, hacemos una recomendación puntual. Para ver un poquito más de detalle de esto, les pido que revisen los ejemplos que se plasmaron dentro del texto del cuarto tema de esta unidad. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí dejamos entonces la tercera unidad de esta asignatura. Nos vemos en la cuarta unidad.